Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les habla el profe. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy van a ser las propiedades que se tienen que cumplir para poder formar un triángulo. ¿Sí? Si alguna de estas propiedades no se cumple, va a ser imposible formar un triángulo. ¿Sí? La primera de las propiedades dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Miren, vamos a hacer cualquier triángulo. Dice que la suma de este ángulo, del ángulo A, este es B y este es C, dice que A más B más C siempre va a ser igual a 180 grados. La segunda de las propiedades dice que la longitud de cada lado, la longitud, vamos a trazar otro triángulo cualquiera. Dice que la longitud de cada lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados o mayor a la diferencia de otros dos lados. Es media confusa para leerla, pero les explico cómo es. Los lados son estos segmentos, ¿no? Estos tres lados. Dice que la longitud de cada lado, o sea, la longitud de cada lado, de cualquier lado del lado, vamos a volver a llamar A, B y C. O sea, AB sería este, BC sería este y CA sería este. Nos dice que AB tiene que ser menor, este es el simbolito de menor, ¿no? Ya lo trabajamos, así que lo conocen. Que AB es menor que la suma de los otros dos lados. AB tiene que ser menor que BC más CA. Como no tomamos las medidas, vamos a tomar las medidas ahora y vamos a ver si se cumplen. Vamos a decir que AB es igual a 5 centímetros. BC es igual a 4 centímetros. Y CA es igual a 6 centímetros. Aproximadamente, ¿no? Algunos milímetros de más o algunos milímetros de menos, pero no van a hacer la diferencia. Entonces decimos que AB lo reemplazamos. AB son 5 centímetros. Va a ser menor a la suma de BC más CA. Entonces, 5 centímetros es menor. Esto nos daría 10 centímetros. 5 centímetros es menor que la suma de los otros dos. Por ese motivo se puede construir el triángulo. ¿Sí? O si no, lo que nos habla es de la diferencia. La diferencia sería lo mismo, pero con la resta. Dice que tiene que ser mayor a la diferencia de los otros lados. El otro lado es 6 menos 4, son 2 centímetros. AB mide 5 centímetros, o sea, sí se puede cumplir. Para representarlo de otra manera, vamos a hacer un segmento de 6 centímetros. ¿Sí? Si no, se cumplirían estas condiciones. Si yo tendría AB igual a 6 centímetros, BC igual a 3 centímetros y CA igual a 2 centímetros. Acá tengo mi lado AB. BC mide 3 centímetros. Vamos al 0, 3, y desde el origen B, porque es BC, $3 centímetros.
Bueno. Y nos dice que el lado CA o AC es lo mismo, es de 2 centímetros. Entonces agarramos la regla, el compás, y medimos 2 centímetros. Con origen A, lo formaríamos AC, sería 2 centímetros. Entonces, recuerden que BC se formaría a cualquier punto de la circunferencia, o se lo podría formar acá, mi BC, y mi AC, que es de 2 centímetros, también lo podría formar a cualquier parte de la circunferencia. Pero ven, no llegan a tocarse. Si lo comprobamos con la fórmula que habíamos hecho hace un ratito, tenemos que decir que AB, que es 6 centímetros, tiene que ser menor a la suma de BC más la suma de CA o AC. Esto nos dice que son 6 centímetros, que tiene que ser menor a 5. Y esto es falso, porque 6 centímetros es mayor a 5. Esta es la segunda de las propiedades que vemos hoy. O sea que la longitud de cada lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos o mayor a la diferencia. Después nos dice que un triángulo equilátero siempre sus lados van a ser agudos. Hacemos un triángulo equilátero de 5 centímetros. Marcamos de 0 a 5 porque va a ser equilátero, entonces decimos que esto va a ser A y este va a ser B. Y para hacer un triángulo equilátero necesitamos 3 lados iguales. Este va a ser C. Entonces nos damos cuenta que en un triángulo equilátero sus ángulos siempre van a ser agudos. Acá está 90, acá está la apertura del ángulo. Lo mismo nos sucede acá y lo mismo nos sucede acá. O sea que los 3 ángulos del triángulo equilátero siempre son agudos. Dice que de un triángulo isósceles siempre va a tener 2 lados iguales. Un triángulo isósceles, podemos decir que uno de sus lados mide 3 centímetros, que es AB, y podemos decir que el otro lado mide, los 2 lados iguales del isósceles miden 5. Entonces marcamos desde A uno de los lados y desde B el otro. Hacemos la intercepción de los dos. Y nos damos cuenta que dice que un triángulo isósceles siempre va a tener 2 ángulos iguales. En este caso, los 2 lados iguales del triángulo isósceles van a ser este y este. Después dice que un triángulo nunca va a tener 2 ángulos rectos ni obtusos. Y no, porque si tenemos un triángulo que tiene un ángulo recto, lo podemos cerrarlo más bien. Pero si tendría 2 ángulos rectos, ya dejaría de ser un triángulo, porque un lado más ya nos daría un cuadrilátero. Lo mismo pasaría con los obtusos. Acá tengo un ángulo obtuso. No puedo tener... Para terminar mi triángulo, mi segmento tendría que estar acá. Pero si yo tendría otro lado obtuso, sería este, ya no tendría un triángulo, porque mi tercer segmento no cerraría la figura.
Y lo último que nos dice que el ángulo opuesto al lado más grande siempre va a ser el de mayor amplitud. Se lo muestro en otro ángulo. Vamos a hacer un escaleno, que nunca hacemos escalenos, así que vamos a hacer un escaleno. Nuestro lado más grande es este. Y nos dice que el ángulo opuesto, ¿se acuerdan cuando marcábamos la altura? Este era el vértice opuesto a este lado. El ángulo opuesto al segmento más largo siempre va a ser el más grande. Bueno, se nota claramente. Lo mismo podemos ver en el isósceles que trazamos acá. Pero el isósceles tiene dos lados iguales. O sea que los dos ángulos más grandes van a ser B en este caso y en este caso A. Pero ¿qué pasa en el equilátero? El equilátero tiene todos sus ángulos iguales. Bueno, en base a esto, chicos, les voy a hacer algunos ejercicios simples, 4 ejercicios, para que puedan completarlos teniendo en cuenta las propiedades que acabamos de ver. Más adelante vamos a seguir viendo otras propiedades distintas. Hasta luego.